Muy bien, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hablar de el tema que quizás es el tema más importante dentro de la asignatura de investigación de operaciones, que se consume un 80% de toda la asignatura, que es la programación lineal. En este video vamos a aprender qué es la programación lineal, cuáles son los componentes importantes de la programación lineal y luego vamos a ilustrar los pasos que se debe seguir de acuerdo a la programación lineal para resolver un problema específico. Lo vamos a ilustrar con una serie de valores, ¿verdad? Vamos a ir dándole valores a algunas cosas. Claro, no vamos a desarrollar todo el procedimiento, sino que este video es como una pequeña introducción a todo lo que luego vamos a ver ya en forma más concreta, más práctica. eh, Primero viendo las herramientas de manera estrictamente matemática y luego ya poniéndole un contexto empresarial donde vamos a hablar de productos y de otras variables importantes para poder resolverlas. Vamos a comenzar definiendo qué debemos entender por programación lineal. La programación lineal es una técnica matemática de optimización que sirve para maximizar o minimizar una función lineal, la cual llamaremos función objetivo. Cuando nosotros en programación lineal hablamos de optimización, es un concepto que conlleva dos alternativas, es decir, optimizar una variable, optimizar una función, más bien, no una variable, una función, no es una sola cosa, es decir, puede ser dos cosas diferentes. Maximizar, lo cual significa que yo busco el valor mayor que me pueda generar esa función basándome en ciertas restricciones, porque si no existen las restricciones, obviamente el valor máximo que puede tomar una función es infinito, ¿verdad? Puede ser cualquier valor. Y lo mismo, el otro concepto que es la minimización, que es lo contrario. El valor mínimo que una función puede tomar tomando en cuenta siempre las restricciones. Porque si no existieran restricciones, el valor mínimo de una función pues sería cero, ¿verdad? Es decir, lo mínimo que podríamos hacer es no hacer nada. Entonces, tenemos esos dos extremos, ¿no? Maximizar una función sin restricciones es infinito y minimizarla pues es cero. Esto lo vamos a entender más cuando veamos algunos ejercicios prácticos. Ahí vamos a ver de mejor manera estos dos conceptos de maximizar y minimizar, la cual se está sujeta a un conjunto de restricciones, ya lo acabamos de estar explicando, expresadas mediante ecuaciones o inecuaciones lineales, ¿verdad? A veces son ecuaciones, casi nunca, ¿verdad? Las restricciones pueden expresarse como una ecuación, lo cual significa que es una igualdad, pero normalmente las restricciones son inecuaciones o desigualdades. Y implican que pueden ser mayor que, mayor o igual que, o menor o igual que, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de los casos, las restricciones de las que habla aquí son inecuaciones o desigualdades, perdón, que en todo caso son lineales, es decir, son funciones cuyo grado es uno. No, no hay cuadráticas, ni cúbicas, ni mucho menos, ¿verdad? Sino que son ecuaciones lineales, las cuales dan como su nombre lo indica, al graficarse dan líneas rectas. Se emplea ampliamente en la economía, la industria y la administración de empresas para la asignación eficiente de recursos limitados, ¿verdad? Recuerde que eso lo vimos en el video anterior, de que uno de los propósitos o el tema central, la idea central de la investigación de operaciones estaba precisamente en ese hecho de que existen recursos limitados y que nosotros debemos tomar una decisión para poder distribuir de manera más eficiente los pocos recursos que tenemos. Y precisamente la programación lineal es una herramienta muy adecuada para lograr este propósito. Ahora, existen diversos métodos o herramientas para poder hacer esto. Aquí menciona una, que es el método simplex, que no lo vamos a ver aún, ¿verdad? El método simplex
Primero vamos a ver un método mucho más sencillo, entre comillas, que es el método gráfico, que tiene sus limitaciones, porque el método gráfico únicamente se puede utilizar cuando tenemos dos variables. Si tenemos más de dos variables, pues el método gráfico se vuelve prácticamente imposible de aplicar. Pero sí nos ayuda cuando solo manejamos dos variables, aunque manejemos bastantes restricciones. Podemos manejar dos, tres, cuatro, cinco restricciones y el método gráfico nos sirve hasta cierto punto porque si las restricciones son demasiadas, también el método gráfico se vuelve bastante compendioso. Y es ahí donde viene el método simplex, ¿verdad? Que es un método basado en matrices que tiene también sus complejidades, pero que para casos cuando hay multivariables o multirestricciones es mucho más asequible, porque también lo podemos trabajar a nivel de una hoja de cálculo. Si no tenemos un programa especializado, podemos usar una hoja de cálculo donde podemos hacer esos cálculos. Valga la redundancia, ¿no? Eh, Nosotros vamos a comenzar viendo el método gráfico y con dos restricciones, luego vamos a ir subiendo las restricciones hasta llegar al método simplex que lo vamos a utilizar también con dos variables, varias restricciones y le vamos a ir agregando tres, cuatro variables para ir viendo cómo el método se va adaptando al número de variables y el número de restricciones. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes principales de la programación lineal? Esto es bien importante porque a la hora de estar resolviendo un problema, debemos identificar claramente estos componentes de los cuales vamos a hablar. Yo quiero ser muy claro en el sentido de que si usted no entiende alguna cuestión, que no creo, pero si usted no se preocupe, porque más adelante, en la medida que vamos avanzando con el desarrollo de algunos problemas, usted va a ir entendiendo algunas cosas que probablemente en este momento no le queden muy claras, ¿verdad? Sin embargo, voy a tratar de ser lo más claro posible para que usted pueda entender desde la primera vez en qué consiste cada cosa. Primer componente importante, la función objetivo. ¿Qué es la función objetivo? La función objetivo dice que es la ecuación matemática que se desea optimizar, ¿verdad? Ya sea maximizando, en el caso de una función de ganancias o de ingresos, son variables o son funciones que se busca maximizar porque lo que nosotros queremos es ganar o obtener el mayor ingreso posible. Y en el caso de otras variables donde nosotros buscamos minimizarlas, esas funciones, porque lo que queremos es obtener algún proceso con el mínimo de tiempo o con el mínimo de costo. Entonces, dependerá de ese objetivo que nosotros tengamos, así la función se va a maximizar o se va a minimizar. Y a esa función nosotros le vamos a llamar función objetivo. Ahora bien, la función objetivo nosotros siempre la vamos a simbolizar con una letra Z. Esa letra Z nos va a servir siempre para identificar la función objetivo. Y a esa función objetivo nosotros le vamos a anteponer las letras max en el caso que querramos maximizarla para identificar el proceso que estamos desarrollando, porque hay que aclarar que no es lo mismo maximizar que minimizar y que cada una de los dos objetivos de maximizar o minimizar tiene procedimientos un poco diferentes. Entonces es importante que cuando vayamos a hacer el proceso, después de haber establecido la función objetivo, nosotros te pongamos la palabra max o la palabra min, dependiendo de qué es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante esas tres letritas. Pero la función en sí se identifica con la letra Z. Ya la vamos a ver más adelante, ya cómo se conforma, qué elementos tiene. El segundo elemento que debemos considerar son las variables de decisión. Las variables de decisión son las incógnitas, es decir, los valores que yo ando encontrando. Aquí ponemos X o Y, ¿verdad? Son los valores óptimos o los valores que andamos buscando y que van a optimizar la función, ya sea minimizándola o maximizándola, ¿verdad? Ahora, estas variables, dependiendo del tipo de autor que usted vaya a consultar de estos temas, la pueden identificar con la letra X, Y, Z, A, B, C, M, N, N, ¿verdad? Pero en nuestro caso, los ejercicios los vamos a plantear identificando las variables de decisión con
la letra X y un correlativo, ¿verdad? La X1, ¿verdad? Es una variable de decisión, la X2 es la segunda variable de decisión y la X3 la tercera variable de decisión y pueden haber X4, X5, etcétera. Dependerá de todas las variables involucradas en el problema. Quiero aclarar que si ya hablamos de más de tres variables, pues ya es más complicado obtener una solución a menos de manera manual, porque de manera con un soporte técnico, con un soporte computacional, podríamos hacerlo, ¿no? Fácilmente. Vamos a ver el tercer elemento. O más bien, sigamos con las variables de decisión. En la mayoría de los casos que abordaremos, estas variables representan cantidades de productos a combinar, ¿verdad? Para lograr la optimización. Por ejemplo, X1 podría ser la cantidad de camisas que yo voy a fabricar y X2 podría ser la cantidad de pantalones. Entonces yo voy a buscar una cantidad de camisas y una cantidad de pantalones que combinada me optimice la función. Entonces, y si hubiese otro producto más como blusa, sería el X3, y si tuviéramos, qué sé yo, trajes para niños, sería X4, y así dependiendo de cuántas variables estén involucradas en el problema, pues estamos hablando de cantidades de esas variables o de esos productos. Número tres, las restricciones. Realmente las restricciones son las que le dan sentido a la programación lineal. Si no hubieran restricciones, no habría necesidad de hacer este proceso, ¿verdad? Ya explicamos eso. Si nosotros no tuviéramos restricciones, pues podríamos fabricar todo lo que quisiéramos. Pero eso es imposible porque eso de ningún punto de vista se puede dar en la realidad. Por eso es que las restricciones son siempre no necesarias, sino que existen y ahí están ahí y hay que considerarlas. Porque a veces si yo hago un análisis y no considero alguna restricción que de hecho está ahí y yo no la tomo en cuenta, los datos que me va a generar la maximización o la minimización no van a ser reales ni adecuados. Y cuando yo esa solución la lleve a la práctica, ahí me voy a tener el problema porque va a haber una restricción que me va a impedir que esa solución funcione. Entonces, por eso es importante, ya a nivel práctico, que nosotros identifiquemos de manera muy profunda cuáles son las verdaderas restricciones que tenemos y cuántas son. Entonces, estas condiciones pueden ser físicas, por ejemplo, cuestión de espacio, pueden ser temporales, puede ser una cuestión de tiempo, ¿verdad? Cuánto tiempo yo tengo disponible para hacer un producto. Pueden ser limitaciones presupuestarias, como el caso de que yo tengo una cantidad limitada de dinero para poder invertir en esa producción o pueden ser limitaciones de tipo contractual, donde yo tengo que pagar una cantidad mínima de salarios a los empleados o una cuota mínima por cada unidad que se fabrique, o tengo algún contrato con algún proveedor, o perdón, con algún proveedor donde yo tengo que comprar una cantidad determinada de materia prima, o lo contrario, yo tengo un contrato con alguno o varios clientes donde yo me obligo a venderles una cantidad determinada de productos. Entonces, todas esas son restricciones. Entonces, las variables deben cumplir obligatoriamente con estas restricciones para que pueda funcionar la solución. Y estas pueden expresarse como menor o igual, mayor o igual, o en algunos casos muy poco frecuentes puede ser el signo igual, ¿verdad? Digo que es poco frecuente porque una restricción que tenga un signo igual, pues es bien complicada porque me obliga a cumplir exactamente con lo que ahí dice, ¿no? Pero igual se puede manejar una restricción con signo igual, aunque normalmente son menor o igual o mayor o igual. Las representaremos con la letra R y si son varias les daremos orden correlativo, ¿verdad? La R1 solamente para efectos de identificación. Quiero aclarar eso. Usted puede ordenar las restricciones como usted quiera, ponerle el número 1 a la que usted quiera. Lo importante es que usted las pueda distinguir cuál es cuál, ¿verdad? Porque a la hora de hacer el gráfico, si usted no identifica qué restricción es cuál, pues no va a poder determinar el elemento que continúa. Entonces, R1, R2, R3, R4, R5, etcétera. Para ilustrar, vamos a ilustrar esta situación. Vamos a suponer
que se requieren 2 horas para fabricar una camisa. Recuerde, le vamos a dar la variable de decisión X1 a la cantidad de camisas y 3 horas para fabricar un pantalón. Entonces a eso le vamos a dar la variable de decisión X2, la cantidad de pantalones que queremos fabricar. Y que además la planta cuenta con un máximo de 400 horas mensuales para producir ambos productos, valga la redundancia. Ahí dice producir productos, pero igual es válido. Las redundancias son válidas, se oyen mal, pero son válidas. Entonces la restricción se expresaría así. Es decir, usted tiene una planta donde usted no puede fabricar más de 400 unidades, ya sean pantalones o camisas, en un determinado tiempo, ¿verdad? Puede ser un mes, 15 días, una semana. Usted tiene un máximo de 400 horas. Entonces, la combinación que usted determine de pantalones y camisas, ¿verdad? Que está determinado por X1 y X2, sabiendo que son 2 horas para cada camisa y 3 horas para cada pantalón, viene dada por esa desigualdad. 2 horas multiplicadas por la cantidad de camisas más 3 horas multiplicadas por la cantidad de pantalones deben ser menor o igual a 400. Si usted consume 300 horas, pues estamos bien. Usted consume 250 horas, estamos bien, pero no puede consumir 450, no puede consumir 425 horas porque no le va a dar el espacio de tiempo que usted tiene dentro de la planta, tomando en cuenta que hay otros productos que se fabrican o que la cantidad de horas ya está cabaleada, ¿no? Por los horarios y todo eso que la planta está trabajando normalmente. Entonces, esa es la primera restricción. O sea, es una restricción, ¿no? Para que usted forme una idea qué es una restricción. Luego que hemos determinado la función objetivo, tenemos las variables de decisión. ¿Ah? Ojo, primero la función objetivo, las variables de decisión, las restricciones, ya las tenemos establecidas como inecuaciones, y viene el cuarto paso que es la región factible. Cuando nosotros trabajamos con el método gráfico, esto es bien fácilmente distinguible. La región factible se puede identificar de manera gráfica y por lo tanto es visualmente práctico. El conjunto de todos los posibles valores o soluciones que satisfacen simultáneamente todas las restricciones del modelo. Esa es la región factible. Es una área dentro del plano donde están todos los puntos que sí cumplen con las restricciones. Pero no todos esos puntos son óptimos. Hay que aclararlo, ¿no? Ahí tenemos un montón de combinaciones de camisas, pantalones. Puedo hacer 20 camisas y 10 pantalones, puedo hacer 15 camisas y 40 pantalones. Y todas ellas cumplen con las restricciones, pero no todas ellas me optimizan la función. Y eso lo podemos observar en el método gráfico de manera más práctica. En el método gráfico es la región acotada por las restricciones combinadas y los puntos a evaluar son los vértices de dicha región. Cuando decimos área acotada, estamos hablando de un área cerrada, ¿verdad? Es un polígono, ¿verdad? Que tiene varios lados y que está cerrado. Y que esa área que está marcada en el gráfico es el área donde están todos los puntos que cumplen con las restricciones. Pero no todos esos puntos son los óptimos. Los óptimos son los vértices, que son como las fronteras de esa región factible. Y eso lo vamos a ver ahorita con un gráfico que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado de las camisas y pantalones, quiero aclarar eso, sino es una simple ilustración, pero para que usted entienda en qué consiste esta región factible. Tenemos acá, no tenemos la función objetivo, no sabemos cuál es, pero sí tenemos que aquí está X2, pueden ser los pantalones, y aquí en el eje de las X tenemos a X1, que pueden ser las camisas. Ahora, eh, dentro de este problema hay dos restricciones. Hay una restricción 1 que va de este punto 3 al punto 10. La restricción lo que establece es que si todo se dedicara solo a hacer pantalones, que es X2, se podrían producir 3 pantalones. Y si todo se dedicara solo a camisas, pues serían 10 camisas, ¿no? Esa es la restricción 1. Y la restricción 2
Si todo se dedicara solo a pantalones, serían 5 pantalones. Y si todo se dedicara a camisas, serían 6 camisas combinadas, ¿no? Ahora, en este caso, ambas restricciones son a la baja, es decir, según lo que puedo ver yo en la región factible, las dos restricciones tienen un menor o igual, ¿verdad? Porque si no, habría alguna área que estuviera por encima de las restricciones y las dos, el área factible, que es esta celeste, o factible, ay, disculpen, factible, dice ahí, ¿verdad? Factible. Esta área factible indica que toda esta área factible está por debajo de ambas restricciones, tanto de la R2 como de la R1. Cualquier punto que esté dentro de esta región factible cumple con las restricciones. Por ejemplo, puedo producir 2 camisas y un pantalón, estoy dentro del área factible, perdón. Una camisa, 2 pantalones, estoy dentro del área factible. 4 camisas y un pantalón. Es decir, cualquier punto de esta cuadrícula celeste está dentro de la región factible, incluyendo estos puntos que están marcados acá, que son el punto A, el punto B, el punto C y el punto D, que es el origen. Estos son los vértices de este polígono este cuadrilátero, son 4 lados, que está formado aquí en color celeste. Entonces, estos puntos que forman parte de la frontera, los vértices de ese polígono, son los puntos que hay que evaluar para ver cuál de ellos es el óptimo o cuáles de ellos son los óptimos, porque en algunos casos se pueden dar, como lo dije en el video pasado, varios puntos que puedan ser óptimos. Y de ahí habrá que tomar la decisión con base en otros criterios adicionales para poder determinar cuál es el óptimo, ¿verdad? El óptimo de los óptimos. Entonces, esto es solo para efectos de ilustración, jóvenes. Es decir, esta es la región factible. Cualquier punto que caiga dentro de esta región tiene factibilidad, pero no, probablemente no sea el óptimo. De hecho, ningún punto que esté acá, empezando por el punto D, sería óptimo, porque el punto D indica que no voy a producir nada y eso, pues, obviamente no es ninguna opción. No podemos estar diciendo que no vamos a fabricar nada. Tenemos que evaluar el punto A, el punto B y el punto C y si estamos maximizando el punto que dé más alto al hacer la evaluación de la función objetivo, ese sería el óptimo. Y si estamos minimizando, pues el, el que me dé el valor más pequeño dentro de la función objetivo será el factible, o más bien será el óptimo. Veamos cómo se resuelve el problema aplicando todos los elementos que acabamos de explicar. Vamos a ver cómo cómo se va a resolver un problema. Vamos a ver. Primero, definir las variables. Eso es lo primero. Nosotros tenemos que tener claro, dice acá, identificar claramente qué representan las incógnitas del problema. Suponga que queremos producir tazas y vasos. Aquí vamos a cambiar de producto, tazas y vasos. Entonces, desde el principio le asignamos x1 a la cantidad de tazas que queremos fabricar y x2 a la cantidad de vasos que queremos fabricar. Mire, y las tazas no pueden ser X2 y los vasos X1. Claro que sí, pero si usted define desde el principio quién es quién, lo único de restricción que usted tiene acá es que debe respetar esa variable durante todo el proceso de análisis y de resolución del problema. No las puede estar cambiando a medio camino. X1 es tazas, X2 vasos. Correcto. Ese es el primer paso para poder resolver un problema. Número 2, plantear la función objetivo. Para plantear la función objetivo, lo que nosotros tenemos que hacer es escribir la ecuación lineal que deseamos maximizar o minimizar. Y dice acá, suponga que cada tasa genera una ganancia. Obvio, no estoy hablando de precio de venta, estoy hablando de ganancia, es decir, precio menos costos de esa tasa. Me genera 40 centavos de ganancia. Y cada vaso me genera 20 centavos de ganancia. Y que el propósito o lo que deseamos hacer es maximizar la ganancia total. Entonces, ¿cómo vamos a expresar esta situación?
ponemos la palabra max, la variable z, que es la función objetivo, y luego unimos los valores de ganancia para cada producto con su respectiva variable. O sea, 0.40 lo convertimos a 0.4, ¿verdad? Porque ya no necesita el 0 de más. 0.4x1 más 0.2x2. La suma de estos dos valores me va a dar la ganancia, dependiendo de cuánto valga x1 y cuánto valga x2. ¿Verdad? Pero al final lo que yo busco es obtener el valor de Z mayor que se puede obtener combinando diferentes cantidades de vasos y de tazas. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cuánto es la cantidad de vasos y cuánto es la cantidad de tazas que yo debo producir bajo esas condiciones de 40 centavos las tazas y 20 los vasos para que me dé la mayor cantidad de ganancia posible? Entonces ya tengo planteada la función objetivo. Tercer paso, establecer las restricciones. Esto implica formular las inecuaciones que limitan el problema con base en los recursos disponibles. Las restricciones pueden ser de una gran cantidad, variedad de naturalezas distintas, pero aquí voy a tomar dos ilustraciones. Son ilustraciones, ¿verdad? O sea, no es sí, o sea, es una situación hipotética, ¿no? Vamos a suponer que cada taza requiere 1 hora para fabricarse y cada vaso requiere media hora, o sea, 0.5 horas. Y que se tiene un total de 600 horas disponibles para ambos productos. Entonces aquí tenemos, parecido al que vimos en el ejemplo de los pantalones y camisas, que la restricción 1 viene dado por esta inecuación. X1, porque es 1 hora por taza, ¿verdad? Entonces no tenemos por qué ponerle 1x1, sino que con x1 nosotros entendemos que es 1, más 0.5x2, o sea, la media hora que va a gastar cada vaso. Y la suma de ambos valores de las horas me tiene que dar menor o igual a 600. No me puedo pasar de 600 horas, ¿verdad? O sea que cualquier combinación de tazas y vasos que me dé más de 600 horas no está dentro de la restricción y por lo tanto no puede ser tomada en cuenta. Por ejemplo, si yo dijera que voy a fabricar 200 tazas y voy a fabricar, digamos, 500 vasos, ¿verdad? Así mentalmente hagámoslo. 200 tazas, X1 vale 200, más 600 vasos, digamos, perdón, ¿sí? Entonces yo digo, 100 tazas más 100 horas de las tazas, ¿verdad? Porque gasta 1 hora, 200 horas, perdón, más 600 vasos por 0.5 me daría 300, más 200 me daría 500. Ahí sí, esa combinación sería factible porque serían menos de 600 horas. Pero si yo voy a fabricar 300 tazas y 800 vasos, veamos cuánto nos da. 300 tazas más 800 por 0.5 me da 400. 400 más 300 me daría 700. Esa combinación no sería factible porque no me lograría cubrir el mínimo, perdón, no se pasaría de las 600 horas que yo tengo disponibles. Entonces, eso es lo que está expresando esta restricción. Veamos otra restricción más. Suponga además que cada taza se vende en 50 centavos y cada vaso en 1.50. ¿Ah? Ese sí es precio de venta, al precio que estamos vendiendo. Y que la empresa tiene un contrato de suministro que le obliga a cubrir no menos, ojo, no menos de 450 en venta. Es decir, tiene que vender 450 o más. Eso quiere decir cuando dice no menos. Tiene que vender $450 o más. Entonces, la combinación tiene que ser 0.5, que es el precio de las tazas por X1, más 1.5, que es el precio de los vasos por X2, tiene que ser mayor o igual a 450. De la misma manera, si yo le doy valores a X1 y a X2 y me da menos de 450, no cumple la restricción, ¿verdad? Si me da $500, sí cumple, por ejemplo. Si me da $600, sí cumple, que es al revés de la restricción anterior. Me pide que sea más
y no menos. ¿Ah? Entonces, cualquier cantidad por debajo de 450 no sería válida. Cuando ya tenemos la función objetivo con su efectivo propósito, que en este caso es maximizar, tenemos las variables de decisión, que son las tasas, la cantidad de tazas y cantidad de vasos. Tenemos las restricciones, que son las horas máximas que se pueden consumir y las ventas mínimas que se tienen que hacer. Entonces, hallamos la región factible en un plano cartesiano. Esto es para cuando estamos aplicando el método gráfico, porque si aplicamos el método simplex, que es un método de algoritmos analíticos, no es posible establecer esa región factible. Entonces, solo con el método gráfico podemos ver así gráficamente la región factible. Entonces, veamos cómo quedaría la región factible en este caso. Tenemos acá que queremos maximizar z, que es 0.4x1 más 0.2x2. La restricción 1 es x1 más 0. Estas son las mismas restricciones que tenemos anteriormente. X1 más 0.x2 es menor o igual a 600. Es esta, ¿verdad? Restricción 1. Todo lo que quede debajo de esta R1 es factible. Todo. En el caso de la restricción 1. Pero luego viene la restricción 2 y dice que 0.5 de x1 más 1.5 de x2 tiene que ser mayor o igual a 450. Quiere decir que todo lo que esté para arriba de la región de la restricción 2 es factible para la restricción 2. Y esta última restricción es una restricción que ya viene por naturaleza, que dice que x1 y x2 tienen que ser mayores o igual que 0, porque en este tipo de análisis no pueden haber valores negativos para ninguna de las dos variables. Por eso solamente vamos a trabajar en el primer cuadrante, porque como estamos hablando de cantidad de productos, pues no podemos fabricar menos 20 productos ni menos 100 productos, ¿verdad? Tienen que ser siempre valores positivos. Por eso esta restricción se previene por defecto o por default, que siempre los valores de x1 y x2 siempre deben ser mayores o iguales que 0. Ahora bien, ¿por qué hemos marcado esta área verde? Y esto quiero que lo entendamos desde ahora, aunque ya les especifique que si no lo entendemos, no se preocupe, lo vamos a seguir viendo. Ahora, la restricción 1 me dice todo lo que quede debajo de 600. Todo esto es factible, todo. Pero la restricción 2 me da otra condición más, que tiene que ser mayor que 450, o sea, todo lo que está por encima. Entonces, lo único que cumple con ambas restricciones es esta parte verde. Esta parte verde es menor o igual que 600 y mayor o igual a 450. Esta área que queda debajo, esta que está aquí abajo, no es factible. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es menor o igual a 600, cualquier producción que esté aquí es menor o igual a 600, pero es menos de $450, por lo tanto no me cumple la restricción 2, por lo tanto esta área se descarta. Lo mismo esta área de acá, esta que queda hasta aquí chiquitina, eh, no cumple con ninguna de las dos. Esta área no cumple ni con la R1 porque aquí estaríamos gastando más de 600 horas, aquí están las 600 horas, estaríamos gastando más de 600 horas y tampoco cumple con ¿cómo se llama? Con la restricción 2, porque aquí en este caso estaremos vendiendo menos de $450. ¿Ya? Acá, $450. Entonces, y el área que queda arriba, el área esta, tampoco es factible porque no cumplirían con la restricción 2, pero no cumplirían con la restricción 1. Entonces, la única área que cumple con ambas restricciones son estas, y sus vértices son el vértice A, que son 0,1200, el vértice C, que es 0,300, y el vértice B, que es 540, 120. Cuando ya tenemos establecidos los vértices, procedemos a evaluar la función objetivo para cada vértice, que es prácticamente determinar la solución óptima. Evaluamos cada una de las variables en la función objetivo y en los vértices de la región factible.
El punto A es 0,1200, entonces 0,4 por 0 más 0,2 por 1200 me da 240. La B, que es la puntita del triángulo, 540 tazas y 120 vasos, me da 240. Y el punto C, que serían 0 tazas, 300 vasos, me daría 60 dólares de venta, de ganancia, perdón. Entonces, tengo dos opciones, tengo dos alternativas u opciones que aparentemente son óptimas, ¿verdad? Las dos nos dan 240. Esta se descarta de por sí. Pero ¿por qué yo he marcado la opción B como la óptima? ¿Por qué? Por una razón ya extra modelo que tiene más que ver con lógica que con otra cosa. Yo no puedo estar produciendo solo vasos. Si yo tengo una planta diseñada para fabricar ambas cosas, no voy a desperdiciar ese recurso y me voy a ir solo por vasos. Esa es una razón. La otra razón es que yo tengo clientela que me compra tazas. Entonces tampoco voy a perder ese mercado a futuro por no producir tazas. Mientras que la opción B me da la misma ganancia, pero me permite combinar ambos productos, tazas y vasos. Por eso es que yo he optado por la opción B como óptimo. Ahora, si en un caso práctico una empresa dice, no, nos valen reata las tazas y solo vamos a hacer vasos, pues ahí sería la solución, la opción A. Pero en el caso más lógico y más normal que puede pasar es que escojamos la opción que combine ambos productos. Esto es una explicación muy básica, jóvenes, no es que ya con esto usted va a poder resolver ejercicios, esto lo tenemos que afinar ya con números más concretos. Y la idea de este video era precisamente introducirlos un poco a ese proceso de resolución de problemas. Así que muchas gracias por su atención y pendientes para el próximo video y con las tareas que vamos a ir poniendo, ¿no? En Classroom. Acuérdense que es en Classroom.